Bueno, señores, señoritas, señoras, señoritos, hablemos un poquito de la fuerza con la que el fármaco se une a sus receptores. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando vieron algo de físico-química? No sé si lo ven acá o lo ven en el colegio, que estaban los distintos tipos de uniones que vamos a tener por lo menos en química orgánica tradicional, que tenemos los enlaces covalentes, que son los enlaces de más alta energía, en donde se comparten electrones, y algunos otros enlaces de más baja energía que incluyen los enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Este tipo de interacciones me van a medir la fuerza con la que el fármaco se va a unir al receptor. Que lo active o lo inactive, eso ya no es problema mío. Que se una. De todos, el más fuerte son los enlaces covalentes. Los demás los vamos a llamar como enlaces de baja energía. Y en principio, estos enlaces covalentes los vamos a considerar como uniones que son irreversibles. En principio, no vamos a poder deshacer las uniones covalentes. Las otras sí. Las otras son de hecho fáciles de deshacer. Eso se haga de cuenta. Las relaciones que se forman entre personas. Por ejemplo, las relaciones de ustedes. Las relaciones de ustedes con sus amiguitos suelen ser enlaces de baja energía. Ustedes súper amiguitos o amiguitos, y bien parceritos todavía. Pero probablemente en psicología quedaron en grupos distintos y de pronto en medicina interna quedan en grupos distintos y eso ya casi ni se vuelve a hablar. Porque son simplemente cuestiones de afinidades. Como usted con su noviecito, usted con su noviecita. Se invita mientras les dure la carrera, pero pues el amor no dura, eso es muy distinto a que usted quede embarazada o usted embaraza a su noviecita. Que si bien pueda que el amor desaparezca, el hijo no. Ese hijo va a ser un enlace covalente, los va a unir a ustedes por el resto de sus vidas, para bien o para mal. No necesariamente. Los noviazgos, pues no necesariamente, pero en principio más o menos. Los noviazgos, las amistades suelen ser enlaces de baja energía. ¿Qué pasa con los enlaces de baja energía? Puede llegar cualquier cosa y los desbarata. ¿Va? En cambio, los enlaces covalentes no. Esto hace que, por ejemplo, muchas veces esos enlaces covalentes, su inhibición no necesariamente va a requerir de las concentraciones, porque como su inhibición es tan fuerte, la ruta va a quedar inhibida para toda la vida, aún en ausencia del fármaco. Un ejemplo tradicional, que igual hablaremos de eso en unas cuantas semanas, es lo que hacen los inhibidores de bomba de protones. El omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Esos medicamentos que se manejan para la gastritis, síndrome de Sjögren-Weber, enfermedad por reflujo gastroesofágico, entre otras, se caracterizan porque ellos se unen, su efecto va a ser inhibir a una enzima que se llama la bomba de protones, el intercambiador de la bomba de sodio de potasio por protones, que está en la superficie apical de las células. ¿Cuáles? Parietales. Y este medicamento se va a unir a esa bomba de protones por un enlace covalente. Eso significa que aunque la bomba de protones desaparezca, que el medicamento desaparezca, ya no haya más medicamento en sangre, la inhibición que generó sobre la bomba de protones, como es un enlace covalente, eso ya no lo pueden deshacer. De hecho, para que la célula parietal vuelva otra vez a producir ácido, le toca volver a producir una nueva bomba de protones. Le toca por allá genéticamente activar los genes, hacer el proceso de transcripción y traducción de los genes para poder sintetizar una nueva proteína y volver a producir bomba de protones. Es un enlace covalente, un enlace de alta energía. Pero, por ejemplo, las otras inhibiciones, por ejemplo, lo que hace la atropina sobre los receptores muscarínicos, o lo que hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, el captopril,
lisinopril, fosinopril, ramipril, sobre la enzima convertida de angiotensina, son fuentes de hidrógeno que son bobaditas, eso fácilmente, con lo que se bajen las concentraciones plasmáticas del medicamento, el medicamento se va a salir de la bomba de la enzima convertida de angiotensina y va a volver a la sangre y la enzima convertida de angiotensina va a volver a funcionar. De lo que me hacen las benzodiazepinas sobre el canal de GABA, o lo que hacen los betabloqueadores sobre los receptores adrenérgicos, son todos enlaces de baja energía. Estos enlaces de baja energía sí que van a depender mucho de factores farmacocinéticos. Y acá es en donde la dinámica, que es de lo que hemos estado hablando, qué le hace el fármaco al cuerpo, cómo el fármaco me modifica las rutas fisiológicas, van a depender de lo que ustedes van a estar viendo con el profe García. Entonces, yo puedo tener un fármaco que sea una chimba, que es el mejor fármaco del mundo, pero si el fármaco no se absorbe, no llega al sitio de acción, pues no va a poder funcionar. Si el fármaco, por ejemplo, tiene que actuar dentro de una célula, pero tiene un volumen de destrucción muy pequeñito, es decir, el medicamento se queda en la sangre, no entra en la célula, un volumen de destrucción muy grande, se queda dentro, un volumen de destrucción pequeñito, se queda en el compartimiento sangre y no entra a las células, pues eso significa que el medicamento no va a funcionar. O si el medicamento, por ejemplo, tiene una biotransformación muy alta o un clearance renal, se elimina muy rápidamente por el riñón y tiene unos enlaces de baja energía, pues el medicamento listo puede generar un efecto chimbita, pero si el medicamento rápidamente se metaboliza o rápidamente se elimina, pues yo voy a perder su efecto farmacológico. Y es en donde toda esta vuelta se termina integrando. Ahí es en donde la dinámica va a depender en gran medida de la cinética. Y un poquito relacionado ya con factores propios del fármaco, y que es algo que ya habíamos estado hablando, que es esta vuelta, lo de la constante de disociación. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de la constante de disociación, y algo que por ahí me han dicho algunos de ustedes de la constante de asociación, estamos hablando de esta relación en la que yo tengo el ligando y el receptor, acá están separados el ligando y el receptor, y acá tengo al ligando y al receptor pegados. Esta K más 1 es esta constante de asociación, es esa afinidad, esa relación, esa fuerza que hace que estos dos, ligando y receptor, se peguen. Pero a su vez, y en sentido contrario, yo voy a tener una fuerza que hace que se me despegue. Recuerden que en los enlaces de alta energía, los enlaces covalentes, pues yo no voy a tener esa constante de disociación, porque una vez que el ligando se pega al receptor o el agonista se pega al receptor, se va a quedar pegado para toda la vida. En los enlaces de baja energía, como ya dijimos que pueda pasar con los IECAS, como pueda pasar con atropina, como pueda pasar con beta-bloqueadores y con benzodiazepinas, que son enlaces de baja energía, pues sí van a depender de estas constantes. Y pues esta es la explicación de lo que nosotros ya habíamos inferido en los estudios, en los experimentos de Clark, y es que yo voy a tener esta asociación entre, pues digamos que en equilibrio, pues yo voy a tener una situación en la que están equilibradas la constante de asociación y esta constante de disociación, y pues eso hace que yo tenga igual cantidad de receptores ocupados por el ligando e igual cantidad de receptores que estén desocupados, van 50-50. Y que en este caso esta relación que es la KD, esta relación que existe entre esta constante de disociación y esta constante de asociación. Si yo tengo una constante de disociación que es muy alta, pues esta KD va a ser alta. Si yo tengo una constante de disociación que es muy bajita, es decir, esto tiende a irse para este lado, a tener mayor receptor pegado por el ligando, significa que yo voy a tener una constante de disociación que está bajita y una constante de asociación que es grande. Esto me da un número pequeñito. Si esto es chiquito y esto es grande, esta KD va a ser pequeñita. Y cuando yo tengo una KD pequeñita, pues voy a tener una mayor afinidad, que es lo que nosotros habíamos hablado del experimento de Clark. Y un poco relacionado con esto, vamos con dos conceptos más, que son los conceptos de potencia y eficacia. Nosotros hablamos de potencia
como esa capacidad que tiene un fármaco de producir una respuesta, pero acá es donde viene la palabra clave, a la menor concentración posible. La clave de la potencia es la concentración. La capacidad que tiene un fármaco de producir una respuesta con la menor concentración. Fíjense que si yo tengo un fármaco que con pequeñas concentraciones es capaz de producir una gran respuesta, va a ser un medicamento que es potente, poderoso. Si yo tengo un fármaco que para poder producir una respuesta me toca darle cantidades casi que navegables del fármaco, pues va a ser un medicamento que es de baja potencia. Ahora, estos conceptos de potencia y de eficacia son conceptos de relación entre dos fármacos. ¿Cómo se relacionan dos fármacos? Yo comparo un fármaco contra otro y voy a definir cuál medicamento tiene más potencia o cuál medicamento tiene más eficacia. Acá ya no estoy yo solito, como en los casos anteriores, que el agonista va solito, que el antagonista puede ir solito, puede ir en relación con su ligando natural. Acá lo que yo voy a hacer es comparar dos medicamentos que hacen lo mismo. Dos medicamentos que hacen lo mismo, pero que pueden lograr efectos distintos en una dosis. Entonces, por ejemplo, por decir una hoja, yo quiero quitarme el dolor. Me duele la espalda de estar acá 4 horas de pie. Entonces termino esta vuelta y tengo dos posibilidades. Voy a la droguería y le digo, ¿qué tiene para el dolor de espalda? Entonces me dice, mire, ¿le tengo diclofenaco o le tengo ibuprofeno? La dosis máxima del diclofenaco son 150 miligramos al día. El diclofenaco estándar, 50 miligramos cada 8 horas. Y con eso me logro controlar un dolor leve a moderado. O puedo utilizar ibuprofeno, cuya dosis máxima es de 2.400 miligramos, 800 miligramos de ibuprofeno cada 6 horas. Y hago el mismo manejo del dolor. Los dos tienen la misma eficacia en cuanto a quitarle un dolor leve a moderado, su efecto analgésico. Solamente que el diclofenaco lo logra con 150 miligramos al día y el ibuprofeno lo logra con 2.800 miligramos al día. ¿Cuál de los dos es más potente? El diclofenaco, porque logra el mismo efecto, pero con las concentraciones más bajitas. Asumiendo que hay una relación entre dosis y concentración. Por eso les aclaro que pues, va a depender mucho de la relación que existe entre dosis y concentración. La concentración pues es clara, que es lo que hemos visto, pero pues la dosis dependería un poco de la farmacocinética, ¿no? También sería yo muy de malas que de pronto el ibuprofeno no se absorba, por eso me toca mucho. Pero pues, asumiendo que no. Son dos medicamentos que el diclofenaco va a ser menos potente, va a ser más potente comparado con el ibuprofeno. Aunque acá, digamos, no es tan relevante como, por ejemplo, lo que uno hace con los opioides. Entonces, con los opioides, yo tengo muchos opioides que vamos a llamar opioides de alta potencia, como por ejemplo el fentanilo. El fentanilo es una vaina poderosísima. Para quitar el dolor, esa vaina es una chimba. Pues tanto le quita el dolor que es el analgésico que nosotros vamos a utilizar dentro de cirugía. O sea, uno en cirugía a uno le abre la barriga y eso duele. Y aunque utilizamos unos medicamentos que son inductores, el inductor hace que usted se quede dormido y que capaz, y utilizamos medicamentos relajantes musculares para que no se mueva. O sea, usted no duerme, lo van a operar de la barriga. Entonces el anestesiólogo le pone un medicamento para que se duerma. Por ejemplo, el propofol, o por ejemplo el sevoflurano que hablamos ahorita. Le ponen un medicamento para que se relaje, para que usted no se pueda mover. Por ejemplo, el cural. Es la versión, no le va a inyectar ahí con el veneno masticado por los indígenas de Cacmacú, sino la forma comercial que es la dextrotubocuranina. Y con eso usted queda relajado, queda paralizado, dormido y paralizado. Pero ninguno de los dos le quita el dolor. De hecho, es divertido. Si al anestesiólogo se le olvidase por cosas de la vida ponerle el medicamento para el dolor, usted, a pesar de estar dormido, a usted le dormiría. Pero usted no se podría mover porque está paralizado. Usted no puede gritar, no puede decir, nunca me está doliendo, porque usted está paralizado. ¿Cómo haría el anestesiólogo para darse cuenta que le duele? ¿Cómo? Por ejemplo, con la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, que son cosas que eso ya no depende del efecto que tiene la dextrotubocularina o el curare sobre el músculo escleroesquelético.
Entonces, claro, de pronto le abre la barriga y ve que esa frecuencia cardíaca en el cielo, la tensión arterial en el cielo, y dice, ay, marica, se me olvidó el medicamento para el dolor. Pero le pone un poquito de benzodiazepinas que eso genera amnesia, más o menos de 5 minutos antes. Y pues ya usted no se acuerda. Y viene otra de las cuestiones del dolor. Lo importante del dolor es el recuerdo. De hecho, hay situaciones muy traumáticas que ustedes verán. Y es que a veces, cuando una persona, por ejemplo, tiene el cuello muy gordo o tiene la mandíbula muy chiquita, intubarlo es muy difícil. Entonces hay una técnica que utilizan los anestesiólogos y es intubar al paciente despierto. Intubar a un paciente despierto es la cosa más traumática del mundo. Eso es horrible. La gente grita, le ponen en la laringoscopia ahí detrás de la lengua, le levantan eso y le meten un tubo por la tráquea. La gente está gritando, llorando. Eso es horrible, eso es muy, muy, muy feo. Pero el anestesiólogo está listo ahí con sus benzodiazepinas. Tan pronto pasa el tubo, le mete benzodiazepinas, el sujeto se queda dormido y olvida lo que pasó en los últimos 3 a 5 minutos. Entonces al día siguiente uno le dice, ¿usted se acuerda qué pasó? Y dice, pues yo estaba sentado, sé que me llamaron para la cirugía. Tú, ya no puedo más. Entre otras, eso es técnica de ladrón. Cuando a uno lo emburundungan, le dan un burundanga, le meten escopolamina con benzodiazepinas. Y parte del efecto de las benzodiazepinas, que tiene muchos efectos importantes en eso, las benzodiazepinas hacen que la gente pues tenga esa amnesia lograda, y eso hace que muchas veces cuando se va a la policía después de que les ocuparon sus cuentas, la policía le dice, no sé qué se acuerda, y llega y dice, no, yo estaba en un bar y ya no me acuerdo más, no se acuerda de que en algún momento alguna vieja despamparante se le acercó, le ofreció a usted un trago y usted lo aceptó, por el efecto de las benzodiazepinas. Pero bueno, lo cierto es que yo tengo opioides que son mucho más potentes que la morfina. De hecho, por ejemplo, la dosis estándar de fentanil para analgesia quirúrgica son más o menos 150 microgramos. Una dosis de 150 microgramos, eso es súper bajito. Microgramos es una cosa chiquita. Con la morfina yo casi que no logro un efecto analgésico tan potente. Y tengo todavía medicamentos que son menos potentes, del mismo grupo de los opioides, que se pegan al receptor mío, pero que son todavía menos potentes que la morfina, que requieren unas dosis muy altas para quitar el dolor. Por ejemplo, la codeína. Por ejemplo, la meperidina, que es 10 veces, es el 10% de 10 veces menos potente que la morfina. Para que la meperidina haga el mismo efecto de 1 miligramo de morfina, me toca darle 10 miligramos de meperidina. Entonces, como hay tanto medicamento que funcionan lo mismo, y hay algunos que son de muy, muy alta potencia, otros de baja potencia, entonces para yo no confundirme tanto, utilizamos las potencias relativas. Entonces, usualmente tenemos un fármaco de referencia, que por ejemplo, en el caso de los opioides, nuestro fármaco de referencia es la morfina, y lo ponemos acá en el numerador, y miramos cómo son las dosis efectivas en cuenta de los fármacos comparadores. Entonces, por ejemplo, yo les dije a ustedes que 1 miligramo de morfina equivale a 10 miligramos de meperidina. Eso me da un factor de 0.1. 1 sobre 10, 0.1. Significa que la potencia relativa de la meperidina comparado con la morfina es de 0.1. Del fentanil es de más o menos 100. Es decir, 1 miligramo de morfina equivale a 0.001 miligramos de fentanil. Esos son 10 microgramos. Entonces, 1 miligramo de morfina equivale a 10 microgramos de fentanil. Significa que el fentanil es 100 veces más potente que la morfina. Eso lo hacemos para comparar fármacos para comparar la potencia. Y la otra cosa con la que yo puedo compararlos es con su eficacia, que es la capacidad que tiene el fármaco de pues, modificar una vía fisiológica y generar una respuesta biológica, que es la respuesta máxima, lo que hemos estado hablando toda la mañana. La eficacia, la capacidad que tiene el fármaco de producir una respuesta máxima. Pero acá viene un detallito que es importante que comencemos también a aclarar, que no es lo mismo hablar de eficacia, de efectividad y de eficiencia de los fármacos.
Cuando nosotros estamos hablando de eficacia, es esa capacidad que tiene el fármaco de modificar una ruta fisiológica y producir una respuesta biológica, que es el efecto máximo. Esto que les estoy diciendo es una cuestión de laboratorios. Esa respuesta máxima, esa capacidad que tiene el fármaco de una ruta fisiológica, yo la medí y la evalué en laboratorios, con raticas, o con cultivos celulares, con células aisladas. Las eficacias son de laboratorio. La efectividad es la capacidad que tiene el fármaco de producir una respuesta, pero en una población, en la vida real. La mirar si el fármaco de verdad funciona. Ahora, puedo tener fármacos que sean una chimba en el grupo celular, pero que eventualmente el fármaco nunca se absorbe, o que el fármaco resulta siendo demasiado tóxico. Entonces, no es lo mismo hablar de eficacia a hablar de efectividad. Y ya hilando un poco más fino, hay pruebas de eficacia que se hacen en humanos, que creo que ustedes ya vieron eso con el profe García, en el desarrollo de nuevos medicamentos. Tenemos una parte que es preclínica y una parte clínica que tiene 4 fases. La fase 1 que se hace con pequeños grupos de voluntarios sanos, la fase 2 que se hace con pequeños grupos de pacientes, la fase 3 que se hace con grandes grupos de pacientes. Después de la fase 3 el medicamento se aprueba y después vienen los estudios fase 4 de post-comercialización o de vigilancia para ver si el medicamento es seguro. Pero fíjense que estas pruebas de fase 1, fase 2 y fase 3 las consideramos nosotros también como pruebas de laboratorio. Ahí lo que tiene es eficacia. Un poquito más o menos el concepto es que la efectividad depende de que el medicamento funcione en la vida real. Y la eficacia es en condiciones ideales o de laboratorio. Eficacia ideal, efectividad real. El mejor ejemplo es el siguiente. Ustedes han estado viendo pacientes en el H1 todavía. Cuando vayan al H1, van a encontrar una cosa bacanísima. La vida real no tiene nada que ver con lo que ustedes ven en la clase ni en el libro. Nada. ¿Cierto? De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, las guías de diabetes, las guías de diabetes llegan y dicen, mire, pues el paciente con diabetes le debe dar tales y tales y tales medicamentos. Y usted mira los estudios con los que se basa eso, y son estudios que hicieron a partir de grupos de pacientes que únicamente eran diabéticos. Por ejemplo, usted ve el estudio y el estudio dice, criterio de inclusión, paciente que tenga más de 40 años, que tenga diagnóstico de diabetes, porque tenga hemoglobina glucosilada por encima de 6.5, que tenga glucosa en ayunas por encima de 200, o glucosa en ayunas por encima de 127, o glucosa postprandial después de 200, o glucosa basal por encima de 200, en ausencia de cualquier otro desorden. Esas vainas que dicen las guías de edad. Y en los criterios de exclusión dice, se excluyen pacientes con enfermedad gástrica, se excluyen pacientes con hipertensión, se excluyen pacientes con falla cardíaca. Porque la idea es que en el estudio se evalúe únicamente el paciente que es diabético pura sangre. Pero en la vida real, en el estudio, cogieron solamente pacientes diabéticos, no tienen nada más. Pero en la vida real, ese paciente no existe, o es raro. Tener un paciente que sea diabético pura sangre y que no tenga nada más, raro. El diabético viene con falla cardíaca, con hipotiroidismo, con EPOC, con falla cardíaca, y en el caso de ustedes, como el H1 es un sitio de referencia, viene con todos juntos. Entonces uno dice, el estudio demostró que el medicamento funcionaba, pero en pacientes que eran diabéticos no más. Pero resulta que el paciente es diabético y tiene un chico de cosas más. ¿Le funcionará? Ahí no lo sabemos. Si le funciona, significa que el medicamento es efectivo, porque ya probé que el medicamento funcionó en un contexto de la vida real. Entonces, efectividad, vida real, eficacia, condiciones ideales. Y la eficiencia viene con un detalle del que yo les voy a insistir mucho en las clases subsecuentes, y es meterle plata al asunto, billete, dinero. A ustedes acá creo que en su formación nunca les hablan de dinero. Ya uno lo forma como médico con un ideal falso de lo que es el sistema de salud.
De a uno siempre le dicen que a uno al paciente debe darle lo mejor, que lo mejor para el paciente siempre, que la mejor tecnología, que todo eso que ustedes estudian es para ofrecer el mejor servicio al paciente. Pero usted va a su vida real, lo que usted no va a ver acá en su facultad nunca, porque en la facultad, y no es solo la nacional, son todas las facultades, los forman a ustedes en una burbujita. Y claro, con la mejor ciencia del mundo, los mejores médicos, los mejores especialistas, la mejor tecnología. Pero usted va a ir a la vida real y le van a decir, usted le va a decir a la EPS, no, mire, este paciente necesita este medicamento que es carísimo, pero es el mejor. Y la EPS le va a decir, no, bebé, tan caro, denle el genérico, el medicamento más barato porque quién se le va a pagar. Y tiene sentido en el sentido que cada vez hay más tecnologías, las tecnologías son cada vez más caras, y si yo me pongo a darle, obviamente de corazón quisiera, pero si yo me pongo a darle toda la mejor tecnología posible a mis pacientes, me quiebro como sistema de salud. Parece que ya estoy bien quebrado, y es por medicamentos relativamente baratos. ¿Qué será dándoles medicamentos de verdad carísimos y tecnología carísima? No lo logro. Entonces, cuando yo tengo que decir que un medicamento funciona con los menores recursos posibles, es lo que nosotros consideramos como eficiencia. La eficiencia se le mete a recursos. Bueno, volviendo al tema de eficacia y potencia, fíjense que en esta gráfica tenemos una gráfica A, una gráfica B y una gráfica C. Fíjense que la gráfica A comparada con la gráfica C no logra la respuesta máxima comparado con la gráfica A. Ergo, el medicamento A es más eficaz comparado con el medicamento C, porque logra una respuesta máxima más alta que el medicamento C. El medicamento C es menos eficaz. Y en el caso del medicamento B comparado con el medicamento A, ese medicamento B va a ser menos potente, porque para lograr la misma respuesta que la logra comparada con el medicamento A, necesita una dosis más alta. El medicamento A en este caso sería un medicamento más eficaz y más potente. En este caso, fíjese que el medicamento C es el medicamento más potente comparado con el B y con el A, y que el B va a ser el medicamento más eficaz comparado con el A. Es decir, comparado con el A, tanto el C y el B son más eficaces. Comparado con el C, tanto el B y el A son menos potentes. Recuerden que la potencia depende de la dosis o de la concentración, y la eficacia depende de ese efecto máximo. ¿Sí, señor? Me dicen que los medicamentos más potentes suelen requerir dosis más bajitas, y eso puede tener más o menos efectos secundarios. ¿Es la pregunta? En principio no debería afectar los efectos secundarios. Eso debe ser independiente de la potencia, en principio. Pero sí vamos a crear algunos medicamentos que, por ser muy poco potentes, van a requerir dosis tan altas que eventualmente sí me pueden generar problemas, por ejemplo, de toxicidad renal o hepática en el proceso cinético de eliminación o de transformación. Entonces ya lo hemos hablado de la potencia, de la eficacia, y por último, la especificidad. Pues vamos al tema de los novios. Su novio puede tener una alta afinidad por usted. Ya dijimos que la afinidad va a depender del inverso de la constante de disociación. O sea, si la constante de disociación de su novio es bajito, significa que su novio tiene una alta afinidad por usted y se queda pegado a usted. ¿Listo? Ahora hablemos de la especificidad. ¿Qué tan capaz es su novio de reconocerla a usted y no meterse por allá con otros? No son excluyentes. Mire, su novio puede ser altamente afín y poco específico. O sea, su novio puede estar feliz con usted y permanecer mucho tiempo con usted, y está con usted para que una alta afinidad.
Pero si usted comienza con esos cuentos de, ay, no tengo que estudiar, es que tengo, toda la mañana tengo farmacología, que es que ya ahorita me toca comenzar con los talleres, que esta tarde o mañana el doctor García le manda de digital, que además en la tarde tiene que ir al hospital para lo de semiología, que en imagen diagnóstica le ponen ciclonadas, que en lo que en psiquiatría le ponen otras cosas, y usted ya no tiene tiempo, pues ¿qué hace su novio? Su novio quiere estar con usted, y si está con usted tiene una alta afinidad, se demora harto tiempo con usted, se pega con fuerza. Pero si usted no está disponible, y hay otras viejas que están disponibles, pues y las otras viejas lo están invitando, pues entonces el tipo se va a ir con las otras. Porque es poco específico. Claro, altamente afín, si está con usted chinga, pero también tiene el problema que es poco específico. Es un genérico de hombre. No hablo por ninguno particular, hablo por todos. ¿Cuál es el problema de la baja especificidad? Que un medicamento sea poco específico no implica que no funcione. De hecho, funciona y funciona bien. El problema de la baja especificidad va a depender de su seguridad. Medicamento que es muy específico es muy seguro. Medicamento que es poco específico es poco seguro. El ejemplo típico de un medicamento que es poco específico es una vaina que se llama amiodarona. Amiodarona ustedes lo van a ver, creo que en un video. La amiodarona es un antiarrítmico de la clase 3 que tiene varios mecanismos de acción, incluyendo el más importante que es bloquear canales de potasio en el músculo cardíaco. Y es un medicamento, una chimba como antiarrítmico. Es el mejor antiarrítmico del mundo. Es tan buen antiarrítmico que de hecho es un comodín. Y ustedes cuando pasen por medicina interna y cuando tengan que ver sus arritmias, sobre todo en lo que es soporte cardiovascular avanzado, en soporte cardiovascular avanzado hay que eso que el paciente está en paro, que ustedes le toman el electrocardiograma, hay dos posibilidades, que el paciente esté con un trazo desfibrilable o con un trazo no desfibrilable. Si el paciente tiene un trazo desfibrilable, que son dos cosas, una cosa que se llama taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, usted le desfibrila, le pone una serie de medicamentos, le hace compresiones, y entre los medicamentos que le va a poner es una cosa que se llama amiodarona. La amiodarona es una chimba como antiarrítmico. Y más allá de eso, le sirve para arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, le sirve para todo tipo de arritmias, todo es una chimba. Excepto hay solamente una arritmia a la que no le sirve amiodarona, y es la arritmia que produce la amiodarona, que se llama la torsión de puntos. Pero el resto para todo. Chimba, bacanísimo. Es un medicamento muy bueno, una alta eficacia. Un pequeño problemita, es cero específico. Su nombre es el amiodarona. Resulta que como se le anda metiendo por allá cualquiera, no solamente a los canales de potasio del músculo cardíaco, sino que se le mete por allá a células en el ojo, células en la mano, células en el pulmón, produce unas manchas amarillas en los ojos, puede producir escotomas, puede producir unas manchas azules en la piel, puede producir fibrosis pulmonar, puede producir hipohipertiroidismo, puede producir vasodilatación y hipotensión, puede producir un montón de efectos adversos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un medicamento que es antiarrítmico con que, por ejemplo, me deje ciego? Pues por el efecto que es un medicamento que es muy poco específico. Y también se le pega algún receptor en el ojo, receptor que desconozco, pero también nos deja ciegos. Manchas amarillas en los ojos y pérdida de la agudeza visual con escotomas. Es parte del efecto de la amiodarona. Entonces, eso hace que el medicamento se me limite mucho su uso. Es un medicamento bueno, pero hombre, tiene muchos efectos adversos. Medicamentos, por ejemplo, que tienen una alta especificidad es lo que hace la lidocaína. La lidocaína se le pega a los canales de sodio voltaje dependientes en estado inactivo. Bien sea a los canales de sodio voltaje dependientes en estado inactivo de la neurona, y por eso me sirve como un anestésico local, como de los canales de sodio voltaje dependientes en estado inactivo del músculo cardíaco, y por eso también me sirve como antiarrítmico. Y no se le pega nada más, solamente a los canales de sodio voltaje dependientes. Por eso me afecta únicamente a las células que tienen
canales de voltaje dependientes. Me afecta a las neuronas, me afecta al sistema nervioso central y a los músculos en general. Pero ya, la piel no le hace nada, el pulmón, el ejercicio no le hace nada, por lo mismo, porque no se le pega nada más. Y además de eso, tengo otro problemita, y es que las mezclas racémicas también pueden tener problemas de especificidad. ¿Se acuerdan que era una mezcla racémica? ¿Han visto? Sí, lo vi. Una mezcla racémica básicamente hace referencia a que los medicamentos desde el punto de vista químico, fíjense que yo tengo mis manos, ¿no? Independiente del anillo, mis manos tienen lo mismo, 5 deditos y una mano. Las dos manos son iguales, pero entre ellas son imágenes especulares, como imágenes en espejo. Claro, químicamente son lo mismo, físicamente son lo mismo y sirven para lo mismo, pero son imágenes en espejo. Eso es cuando yo hablo de un medicamento que tiene una posibilidad de ser derecho y una posibilidad de ser izquierdo, es lo que llamamos un estereoisómero. En realidad eso no lo mide porque uno coge la molécula, le manda un rayo de luz y mira si ese rayo de luz se gira para la derecha o gira para la izquierda. Puede ser dextrógiro o oleógiro. Listo, que se sabe. Ahora, a pesar de ser la misma molécula, la misma estructura química, estas diferencias pueden hacer que a mí me mame gallo hacer ciertas cosas. Fíjense que si yo tuviera dos manos izquierdas, me quedaría muy difícil darle la mano. No estoy hecho para tener, porque siempre uno se da la mano entre las derechas. Si yo le doy derecha con izquierda, ya me hago bolas. Y bueno, a mí que me daría lo mismo, yo tengo como dos manos izquierdas, por eso no hice nada de cirugía, porque soy torpe. Pero estas diferencias desde el punto de vista químico con los fármacos, de ser imágenes especulares o estereoisómeros, y una mezcla racémica es cuando dentro del fármaco viene 50 y 50, 50 manos derechas y 50 manos izquierdas. Pero el problema es que algunos fármacos, su especificidad puede depender justamente de si gira para la derecha o gira para la izquierda. Eso hace que ciertos fármacos yo voy a preferir, a pesar de ser la misma molécula, voy a preferir el que sea levógiro o puedo preferir el que sea dextrógeno. Por ejemplo, dobutamina, que es el medicamento que les dije que funcionaba porque tenía efecto beta-1 agonista. Resulta que dobutamina es una mezcla racémica, es decir, en el frasco de dobutamina hay 50% de levodobutamina y 50% de dextrodobutamina. Resulta que los dos son beta-1 agonistas. Tanto la levodobutamina como la dextrodobutamina son beta-1 agonistas. Pero uno de los dos, además, es alfa-1 agonista y el otro es alfa-1 antagonista. Y esa pendejada hace que, como el medicamento viene con los dos, tienen dos efectos beta-1 agonistas y al final no tienen ningún efecto alfa-1. Porque como viene 50% de agonista y 50% de antagonista, no tiene nada. Es una bobada. Levotiroxina. Es la misma tiroxina, la misma T4 que uno tiene. Pero uno produce 50% levotiroxina y 50% dextrotiroxina. El fármaco viene solamente 100% levotiroxina. Y ese 100% de levotiroxina le hace tener ciertas características farmacológicas distintas a su tiroxina que usted produce. Y así con muchos medicamentos. El omeprazol es un buen medicamento, pero el enantiómero S, que es el esomeprazol, es más potente que el omeprazol. Esto hace que el esomeprazol sea mejor pues, desde el punto de vista de potencia. Bueno,
Algunas otras cositas que me afectan la actividad de un fármaco, pues son cuestiones que son apenas obvias que uno los puede deducir. ¿Qué puede hacer que un fármaco funcione más o funcione menos? Por ejemplo, yo tener un downregulation, una menor cantidad de receptores. Si yo tengo poquita cantidad de receptores, pues los medicamentos van a funcionar menos, pues es que ahorita tengo menos receptores. Si yo tengo receptores desensibilizados, aunque yo le meta mucho fármaco y los ocupe todos, si el receptor está desensibilizado, pues no van a funcionar igual. Es que no todo va a depender del fármaco. Y a veces uno, y la gente común tiende a echarle mucho la culpa a los pobres fármacos cuando los fármacos hacen lo mejor que pueden. Pero hay cuestiones que son independientes del fármaco. Mutaciones en el receptor. El, el, esto, por ejemplo, es súper frecuente con los antibióticos. Por ejemplo, vamos a ver que las penicilinas y todo el grupo de penicilinas funcionan porque se pega una proteína que se llama la PPP, la Penicillin Binding Protein. Pero hay, por ejemplo, una cepa de Staphylococcus aureus que se llama Staphylococcus aureus resistente a penicilina, que se caracteriza porque esa PPP es una PPP mutante, se llama la PPP2A. Y esa PPP2A ya no permite que los fármacos funcionen ahí. Es un mecanismo que, a pesar que el fármaco funcione, sigue siendo la misma amoxicilina buena o la misma etoxacilina buena. El problema son cambios genéticos en el receptor. Las alteraciones farmacocinéticas. Claro, yo me puedo intoxicar no porque el medicamento sea malo, es que el riñón me dejó de funcionar. O puede ser que el medicamento no me funcione no porque el medicamento sea malo, es que yo de pronto lo estoy eliminando mucho. Y ustedes lo van a ver que, por ejemplo, el hígado depende mucho de esos factores, incluyendo factores genéticos que hacen que yo metabolice los fármacos a nivel hepático más rápido o más lento. Entonces hay gente que el medicamento no le funciona y dice, es que este medicamento es malo. Lo malo es el hígado, que el hígado de pronto está metabolizando más rápido que el de la gente normal. Puedo tener mayor número de receptores que genera expansión clonal, puedo tener sistemas de, eso es más que todo de sistemas evolutivos, como por ejemplo los tumores o las infecciones, donde yo puedo tener, por ejemplo, sistemas que hacen que el fármaco no llegue al sitio de acción. Entonces, por ejemplo, una de las mutaciones bonitas que tiene Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria gram negativa, es que hace que su membrana externa sea casi que completamente lisa y evita que los fármacos penetren a través de la membrana externa. Puedo tener, por ejemplo, ciertos tumores que dentro del mecanismo de resistencia a los platinos, al cisplatino, carboplatino y oxaliplatino, los platinos funcionan a nivel del núcleo, pero algunos tumores mutan con una proteína en la membrana que coge los platinos y los saca. Entonces, claro, yo pongo al paciente y lo lleno de platinos, que es un tipo de quimioterapia, el medicamento entra al tumor, pero el tumor ya es mutante y lo saca. El platino entra y lo saca. Entonces, pues baila, por más que yo llene el sujeto con platinos, el sujeto ya no, el tumor va a seguir creciendo. O tengo la posibilidad de sustancias que me destruyen los fármacos, otro mecanismo de resistencia de las bacterias contra los betalactámicos es producir unas enzimas que se llaman las betalactamasas, que me destruyen al antibiótico. O la producción de anticuerpos. Por ejemplo, la insulina es una proteína que se hace por tecnología de ADN recombinante. Con el tiempo, la gente, los diabéticos insulino requirientes, comienzan a producir anticuerpos antiinsulina. Pensé que ya estaba re malo porque tenía poquita insulina. Y tras derecho el sujeto me comienza a hacer anticuerpos antiinsulina. ¿Y yo qué hago entonces para solucionar eso? Pues lo único que puedo hacer es aumentarle la dosis de la insulina para que parte de la insulina se pegue a los anticuerpos y la otra parte de la insulina pues se pegue a los receptores de insulina. Y por eso uno puede ver a veces unos pacientes que están con unas dosis de insulina pero elevadísimas en el cielo. Pero es porque muchas veces ya tienen muchos anticuerpos antiinsulina. Bueno, señores. ¿Preguntas? No. ¿Cara? Me está diciendo ejemplos de sensibilización del receptor.
El típico ejemplo de sensibilización del receptor es el uso crónico de opioides. Cuando yo me tomo un opioide y tú me dolió la espalda, entonces voy y me tomo un opioide de baja potencia, una meperidina. Entonces, esa meperidina se me pega a los receptores opioides y listo, me activa los receptores opioides y me quita el dolor. Pero como yo esta semana tengo que darles clase a ustedes el martes, miércoles y jueves, pues voy a tener un problema, es que me va a doler la espalda martes, miércoles y jueves. Entonces, hoy me lo tomé, mañana me lo tomaré, pasado mañana vuelvo y me lo tomo. Pero fíjense que como ya me lo estoy tomando tanto, parte de la respuesta de mi cuerpo es que va a comenzar a aumentar la cantidad de receptores, expansión clonal de receptores, y hace que estos receptores se fosforilan en la parte de adentro y hace que ya no se activen tanto. Eso se llama desensibilización. ¿Qué significa eso? Que yo la próxima semana, que me toca volver a verlos a ustedes, pero ya la próxima semana los veo solamente un día, pero la próxima semana que los vuelvo a ver a ustedes y me tomo la meperidina, ya no me tomo los mismos 10 miligramos que me estaba tomando. Ahora esos 10 miligramos ya no me funcionan tan bien, porque resulta que ahora yo tengo mayor cantidad de receptores y algunos, es decir, tengo receptores expandidos y algunos de esos receptores están sensibilizados. Entonces, como los mismos 10 miligramos de meperidina ya no me quitan el dolor igual por ese problema, pues mi respuesta es aumentar la dosis, ya no me tomo 10 sino 15 miligramos. Y así seguiré subsecuentemente, porque como no vamos a ver todo el semestre, hasta que al final del semestre resulta que yo ya estoy con una dosis de 50 miligramos de meperidina, y resulta que me toca tomarme los poros sin dolor, porque el día que yo no me lo tome, como tengo tantos receptores, y esos receptores, ese exceso de receptores, me va a terminar explicando parte de los síntomas de abstinencia. Entonces, el día que yo no me tome la meperidina, un sábado que no los veo, no me tomo la meperidina, y ese día yo estoy vuelto mierda, sudando frío, tenso, todo me duele. De hecho, sí, literal, me comienza a doler todo de la nada. Comienzo a hacer depresión, comienzo a hacer episodios de ansiedad, y lo controlo es tomando meperidina, justamente por ese tipo de problemas de los receptores. Y ya para este punto, entonces ya se un ahí. Espero que no pase. Si los medicamentos llegan a la concentración máxima, pero en diferentes dosis, se puede decir que uno es más o menos eficaz o son iguales. Si los medicamentos llegan a la concentración máxima, pero a dosis diferentes. ¿Son igualmente eficaces o se pueden ser más eficaces? Son igual de eficaces. ¿Sí? Pero una pregunta, tú hablabas de agonismo inverso, acordar una respuesta contraria, ¿es solamente para receptores que tengan actividad intrínseca propia? Sí, señor. Exactamente. Sobre todo, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos de los receptores no tienen agonista inverso. Los agonistas inversos son contados casi que con los dedos de la mano. Por ahí algunos receptores de angiotensina, los de cannabinoides, eventualmente los adrenérgicos y esos importantes que tengan que ver. Bueno, ellos. Denme 2 minutos de. Bueno, este tema es particularmente más abordable. Enséñalo bien. Y es lo que hacen los receptores. Hasta el momento está básicamente lo que el fármaco se puede pegar al receptor y lo puede activar, inactivar, agonizar poquito, agonizar inversamente. Bueno. Ahora, ya que hace cada una de las rutas fisiológicas, es un tema que ustedes ya vieron, pero acá lo voy a repetir un poquitico. ¿A qué se pueden pegar los fármacos? A casi que cualquier proteína o sustancia del cuerpo. Se pueden pegar a enzimas, se pueden pegar a sustancias químicas o biológicas, a bombas, receptores acoplados a proteína G, receptores acoplados a enzimas, receptores acoplados a canales, a los canales solos, receptores intracelulares, al ADN, a algunas partes de las células, a transportadores. Yo puedo tener fármacos que se pueden pegar a cualquier cosa. Obviamente hablar de todos estos. Son 10.000 fármacos, 400, 500 fármacos que son los de la lista esencial de medicamentos que se pueden pegar a cualquiera de estos,
pues resulta siendo un poco complicado. Pero pues nos basamos en que ustedes pues ya han visto esto varias veces. Pero me voy a enfocar un poquitico en lo que pasa con los receptores acoplados a proteína G, básicamente porque aquí van a funcionar como el 50% de los fármacos. Entonces, hablando de receptores de superficie, yo voy a tener estos tres tipos de receptores. Los acoplados a proteína G o metabotrópicos, los acoplados a canales o ionotrópicos y los acoplados a enzimas o los del sistema tirosiquinasas. Del primero, que son los receptores acoplados a proteína G, recuerden ustedes que son los mismos receptores tipo serpentina o de ciclodominos transmembrana que van a tener un dominio N-terminal extracelular, un dominio C-terminal intracelular, y que cuando llega a su ligando natural, que pueden ser un montón, me va a generar un cambio conformacional en la estructura del receptor que me va a generar un cambio en la parte intracelular que va a tener contacto con la proteína G. Por eso se van a llamar receptores acoplados a proteína G. Les repito toda esta vuelta porque estoy convencido que ustedes esto lo vieron, creo que con Ismael. Así que ustedes deberán haber visto exactamente lo mismo que he dicho, que también lo vi con Ismael. ¿Cuántos ustedes vieron trabajando? Con el extra, que ya no vamos a hablar únicamente de los ligandos naturales, que es lo que ustedes vieron allá, hormonas, mediadores locales o neurotransmisores, sino que vamos a hablar de sustancias exógenas que hacen exactamente la misma vuelta. Entonces, dentro de los ligandos tenemos un montón, tenemos fotones, aunque obviamente hay fármacos, no vamos a hacer nada, pero sí sobre, por ejemplo, receptores de GABA, no GABA, sino otros tipos de receptores de GABA, de hormona de crecimiento, histamina, leucotrienos, dolores, de cannabinoides, vasopresina, glutamato, calcitonina, enzima, dopamina, glucagón, hormonas estimulantes del folículo y luteinizantes, bombecina, opioides, serotonina, acetilcolina, tiempo muscarínico, del GnRH, bradykininas, oxinas, adrenalinas, quimioquinas, TRH, proteínas, somatostatina, noradrenalina, oxitocina, TSH, factor de crecimiento de hepatocitos, péptido vasoactivo intestinal, melanocortina, neuropéptido, prostaglandinas, y si se da cuenta sobre esto va a funcionar pues un chingo de fármacos. Entenderá usted, por ejemplo, que yo tengo medicamentos con efecto antihistamínico, así que van a ser antagonistas de un receptor acoplado a proteína G, que es el receptor de histamina. Que yo voy a tener, por ejemplo, medicamentos, las hormonas sexuales, van a tener un efecto, bueno, las hormonas sexuales no. Los análogos de GnRH, pues que van a tener un estímulo a nivel hipofisiario en la producción de FSH-NH, que yo puedo tener, por ejemplo, los opioides de los que ya hemos hablado, que van a estar sobre los receptores de opioides, de serotonina, que van a ser súper importantes tanto para el manejo del vómito como en el manejo de la depresión, de acetilcolina, que hace los receptores muscarínicos de acetilcolina, que hace parte del manejo del sistema nervioso autónomo parasimpático. Y sobre eso ustedes van a hablar de esto como una semana completa con María Luisa, con la doctora María Luisa. De adrenalina van a hablar de todo lo que pasa con el sistema nervioso simpático. Y ahí tengo un chingo de medicamentos. Sobre los receptores adrenérgicos tengo alfa-1 adrenérgicos, tengo la clonidina, la desmetonidina, tengo adrenalina, noradrenalina, dopamina, la dobutamina que ya hablamos, isoproterenol, salbutamol, levoalbuterol, un montón de medicamentos que actúan sobre este tipo de receptores que van a ser receptores acoplados a proteína G. Entonces, como yo sé que con María Luisa van a hablar simplemente que esto tiene que ver con los receptores acoplados a proteína G, ya asumimos que se vio toda esta vuelta y ya en adelante vamos a ver los efectos moleculares y clínicos que va a tener el efecto activador o inhibidor de este tipo de receptores. Recordando que la proteína G, que tenemos el receptor, y en la parte intracelular yo voy a tener a la proteína G, que esta proteína G es un heterotrímero que tiene tres unidades, la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. La subunidad alfa es la que va a tener el efecto GTPasa, va a permitir el cambio de GDP por GTP. Cuando tiene el GTP es cuando se va a desensamblar de las unidades beta y gamma y va a permitir que tanto la subunidad alfa se active y me active a la fosfolipasa o a la enilatociclasa, y las unidades beta y gamma
se desactiven también y me activen canales o me activen fosfolipasas u otras rutas metabólicas, haciendo más o menos esto. Tengo el receptor acoplado a proteína G, esta es la proteína G, tiene tres unidades que son alfa, beta y gamma. La alfa la que tiene la actividad GTP-ASA, cuando tienen GTP se desensambla de las unidades beta y gamma y se activan las dos. Y esta subunidad alfa, cuando se activa, esta subunidad alfa tiene varias posibilidades, varios tipos de subunidad alfa. Subunidad alfa S, subunidad alfa I, subunidad alfa Q, subunidad alfa 0, subunidad alfa T, subunidad alfa OLF. Y cada una de estas puede activar cierto tipo de proteína. Entonces, por ejemplo, la subunidad alfa S de la proteína GS me va a activar a la adenilatoxiclasa, con todo lo que hace la activación de la adenilatoxiclasa, que es convertirme la ATP en AMP cíclico. Y son ejemplos de receptores acoplados a proteína G que tienen su unidad alfa S. Los receptores beta adrenérgicos como el beta 1 y beta 2, el receptor de glucagón, los receptores de serotonina, los receptores de vasopresina. Vamos a tener algunos ejemplos de receptores que cuando activan a la subunidad alfa I inactivan a la adenilatoxiclasa. Fíjense que tienen una respuesta contraria, que es lo que me pueden hacer algunos receptores muscarínicos. Lo que hace la subunidad alfa Q que me activa la fosfolipasa C. Y vamos a hablar de una situación de lo que pasa con la adenilatoxiclasa, la activación de la adenilatoxiclasa y la activación de fosfolipasa C. A grandes rasgos, obviamente esta vaina tiene, yo sé que ustedes lo vieron mucho más a profundidad, pero yo solamente voy a repetir algunos puntos particulares que pueden llegar a ser importantes desde el punto de vista farmacológico. Por ejemplo, la subunidad alfa S. Esta subunidad alfa S ya dijimos que me activa la adenilatoxiclasa. Y lo que hace la adenilatoxiclasa es tomar a esta molécula, que es el ATP, de que acá tengo la adenina, acá tengo a mi ribosa para formar la adenosina, y acá lo tengo trifosforilado, y en presencia de la adenilatoxiclasa me quita dos fósforos y el fósforo que me queda me lo cicla. Y así formé el AMP cíclico. Y ese AMP cíclico va a ser súper importante porque la activación de la proteína G, por ejemplo, de un receptor beta, que tiene proteína GS, me estimula a la adenilatoxiclasa y este estímulo de la adenilatoxiclasa me va a aumentar la cantidad de AMP cíclico. Y este AMP cíclico me va a funcionar como un segundo mensajero intracelular que puede hacer muchas cosas. Dentro de lo que puede hacer es que me puede activar canales iónicos, me puede activar a la proteína quinasa A, que es dependiente de AMP cíclico, y este proceso va a ser bloqueado, va a seguir funcionando hasta que llega la enzima fosfodiesterasa y me destruye el AMP cíclico dejándome en forma de AMP solito, que ya no funciona. Dentro de lo que hace, por ejemplo, esta proteína quinasa A, ya dijimos que el estímulo del receptor beta, que es un receptor metabotrópico de 7 dominios a membrana, me activa a una proteína GS. Esta subunidad GS, cuando tiene GTP, es decir, cuando está activa, se va a pegar a la adenilatoxiclasa y me lo activa. Cuando me activa la adenilatoxiclasa, me aumenta la concentración de AMP cíclico. Este AMP cíclico me puede activar a la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A me puede hacer un montón de cosas extras. Como por ejemplo, me catalizar una quinasa, así que me va a fosforilar ciertas proteínas. Estas proteínas van a depender obviamente mucho del tipo de célula, de las proteínas que tenga la célula. Va a ser importante, por ejemplo, para el metabolismo de carbohidratos, de glucógeno y de lípidos, y me puede activar también a otras rutas, como las rutas CREB, que son factores de transcripción, que lo que van a hacer es justamente en el núcleo aumentarme o bloquearme la expresión de ciertos genes. Algunos ejemplos de actividad dependiente de esa proteína quinasa A. En el caso, por ejemplo, del músculo esquelético, cuando yo tengo adrenalina, que se pegan los receptores beta, que me activa proteína GS, esa proteína GS
con el GTP, cuando está activa, me activa proteína quinasa A, la proteína quinasa A me aumenta, digo, me activa la anilato ciclasa, esa anilato ciclasa me convierte el ATP en AMP cíclico, el AMP cíclico me activa la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A me va a fosforilar a la fosforilasa quinasa, esto me fosforila a la glucógeno fosforilasa, y esto lo que va a terminar haciendo es produciéndome glucogenólisis para aumentar la cantidad de glucosa disponible para el músculo. En el caso del músculo cardíaco, esta proteína quinasa A me fosforila activándome a la fosfolambana, que ya no me puede inhibir al cerca, que es una enzima que se encarga de capturar el calcio, y por lo tanto vamos a tener mayor concentración de calcio dentro del retículo sarcoplasmático, y eso me permite que sea más eficiente la relajación del músculo cardíaco, que es la lucitropía, y va a tener un efecto inotrópico positivo más el efecto glucolítico que tiene la adrenalina sobre el corazón, haciendo que el corazón consuma más glucosa, se contraiga con más fuerza y se relaje más eficientemente. Y todo eso, por ejemplo, es la ruta molecular de lo que hace la adrenalina sobre el corazón para, por ejemplo, aumentar el neutropismo. Que es lo mismo que pasaría si yo le administro la adrenalina, que al final es una agonista del receptor beta sobre el corazón. Que es lo mismo que pasaría si yo le meto butamina, que es una agonista del receptor beta 1 en el corazón. Que sería lo contrario a lo que haría si yo le meto carvedilol, que es un agonista inverso. O esto no sucedería si le pongo metoprolol, que es un antagonista. ¿Ven? Entonces es integrar lo que vimos más temprano en la mañana con lo que ustedes vieron con Isabel. En el caso de la GQ, me activa fosfolipasa C, que por ejemplo es lo típico de lo que pasa con los receptores muscarínicos. Entonces, la fosfolipasa C lo que hace es que yo tengo esta vaina que se llama el fosfatidilinositol 4,5-difosfato, esta cosa acá. Es un fosfolípido. Acá tengo mi glicerol, acá tengo dos ácidos grasos de cadena larga pegados por enlaces ésteres al glicerol, y acá tengo el 1,4,5 inositol trifosfato, que se pega a esta vuelta, y eso es lo que tiene una estructura hidrofílica, esta es la estructura hidrofóbica, y de esa manera formé un fosfolípido. Ustedes conocen. Entonces, vayan, lo vieron a ver en el primer semestre. Lo que hace la fosfolipasa C es que coge a este fosfolípido, pero las fosfolipasas cogen los fosfolípidos y los rompen. Los va a romper aquí. Entonces, me va a dejar por un lado libre al glicerol, que tiene pegados dos ácidos grasos de cadena larga, que va a ser el diacilglicerol. Este diacilglicerol, pues como tiene esta parte lipofílica, no va a poder desprenderse de la membrana, va a seguir en la membrana, pero me va a poder funcionar, me va a activar algunas rutas metabólicas. Y por otro lado se me despega esta vaina que va a ser el IP3, el 1,4,5 trifosfato de inositol, o inositol trifosfato. Y este inositol trifosfato, cuando se desprende, como es una molécula altamente hidrosoluble, pues tiene grupos fosfatos que son solubles, y la glucosa, el carbohidrato, es altamente hidrosoluble también. Pues esta vaina, cuando se desprende, se va a meter en el líquido, en el citosol, y ahí me va a generar ciertos efectos que, por ejemplo, a nivel del hígado, por efecto de un ligando que es la vasopresina, va a terminar produciendo glucogenólisis. En el páncreas, por el efecto de la acetilcolina en los receptores muscarínicos, me va a producir secreción de amilasa, que hace parte de la respuesta parasimpática. En el músculo liso, por la acetilcolina, me va a generar contracción, que es, por ejemplo, lo que pasaba con el experimento de Clark. Y a nivel de las plaquetas, por el efecto de la trombina sobre los receptores de trombina, pues me van a terminar produciendo agregación plaquetaria. Entenderá que todo esto usted después lo va a volver a ver, porque entonces nosotros, cuando hablemos, cuando ustedes hablen con María Luisa del sistema parasimpático, yo voy a tener medicamentos que hacen lo mismo que el parasimpático, y por lo tanto me pueden aumentar la secreción de amilasa, y me pueden generar contracción de los músculos lisos, o puedo tener medicamentos antagonistas de los receptores muscarínicos, entonces me van a generar
bloqueo de la secreción de amilasa y ya el músculo liso no se contrae. O yo puedo tener medicamentos que me bloqueen, me inhiban la secreción de tromboxanos, y eso ustedes lo van a ver con el doctor de Stanley. Entonces van a ver unos medicamentos que van a evitar la producción de tromboxanos, y al evitar la producción de tromboxanos, las plaquetas ya no se activan, y si no hay activación, pues no hay agregación plaquetaria tampoco. Y dentro de las cosas además muy importantes que va a hacer el IP3, una vez que se diluye a nivel intracelular, es que me va a aumentar las concentraciones intracelulares de calcio. Entonces va a tener otro mecanismo que me aumenta las concentraciones intracelulares de calcio. Recuerde que per se el AMP cíclico me puede activar proteína quinasada, que me puede activar a canales de calcio dependientes de proteínas quinasas, y me aumenta las concentraciones intracelulares de calcio. Esto me va a generar mayor contracción de los músculos. Y pues el diacilglicerol, que va a depender ahí de otras proteínas como la proteína quinasa C, que para estar completamente activas va a depender justamente de ese calcio. Y una vez que yo ya tengo un montón de calcio, porque ese calcio puede activarse por vía del AMP cíclico o puede activarse, no, puede aumentar las concentraciones del calcio intracelular por medio del AMP cíclico o por medio del IP3 o un poquito menos por medio del diacilglicerol. Pues esta vaina es la que me va a terminar generando una activación de la maquinaria contráctil, que si mi célula es una célula contráctil, un músculo liso se me contrae, un músculo estable se me contrae. Si es una neurona, me va a liberar vesículas, me va a activar a la proteína quinasa C, me activa la calmodulina, y esta calmodulina, por ejemplo, en el sistema nervioso central, me genera glucogenólisis cerebral, me genera glucogenólisis a nivel del corazón, y pues va a estar relacionado con la contracción del músculo liso. Recuerdan ustedes que la calmodulina, cuando se activa por 4 calcios que se pegan a la calmodulina, me va a activar a la quinasa de la cabeza de la cadena pesada de la miosina, y esta vaina me va a generar que la cabeza de la cadena pesada de la miosina tenga actividad ATP, ASA, y ahí se me genera la contracción tónica del músculo liso. Y pues toda esta vuelta yo la puedo generar justamente con agonistas muscarínicos, o la puedo bloquear con antagonistas muscarínicos. Tengo la proteína G, mucho menos estudiada, creo que. Importante, por ejemplo, en el efecto que ustedes creo que medio leerán por allá en algún momento. Un efecto que tienen los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril o el tantopril, en inhibir la remodelación anormal cardíaca. Pasa en el corazón. Por ejemplo, el corazón cuando se infarta, hay un pedazo del corazón que se llena de fibroblastos. Entonces, ese pedazo que se llena de fibroblastos ya no se contrae. Y por eso cuando uno en el ecocardiograma ve a un paciente infartado, después del infarto, uno ve el corazón cómo se está contrayendo y un área que no se contrae. Y el área que no se contrae es el área que se infartó, un área de aquinesia. Y esa área de aquinesia se produce porque eso se murió ese pedazo, y una vez que se murieron las células del músculo cardíaco por culpa del infarto, pues eso se llenó de fibroblastos. El problema es que esos fibroblastos, con el tiempo, pues siguen siendo blastos, pueden comenzar a tener procesos de diferenciación celular hacia unos pseudomúsculos cardíacos, pero malos. No son chimbitas como el músculo cardíaco original, que se contrae todo generalísimo, sino que son malos, son mediocres. Eso es como... Hay dos tipos de ricos. Está el rico que nace siendo rico, y el rico que nace siendo pobre, pero se vuelve rico. ¿Cuál es el mejor? Que nace pobre. Siempre me causa curiosidad las diferencias de respuestas de cuando he hecho esto en la Javeriana correcta. El rico que nace siendo rico, me refiero a rico porque hay unas células que son altamente especializadas, como el músculo y las neuronas, que son las células más top. Lo más top que usted puede llegar a hacer en la vida como célula
es ser una neurona o ser un músculo. Y máximo músculo cardíaco. Son células super top, son lo más genial del mundo. Son las células ricas y que nacen siendo ricas. Un fibroblasto es un muchacho en común. No tiene, pues nació mal. Nació en bolsa, no sé, nació en pero eventualmente se le dio la oportunidad. Entonces este chino, pues nació siendo pobre, pero tuvo la oportunidad, y con esa oportunidad de fibroblasto. Fíjense que yo, siendo fibroblasto, yo puedo hacer una chimba cicatriz por allá en la piel. No hago nada. Pero eventualmente se dieron las oportunidades, el sujeto se infartó, yo crecí como fibroblasto en el corazón, inicialmente no hice nada, pero me dan la oportunidad de diferenciarme el músculo cardíaco. Chimba, porque yo nací en Boston y me dan la oportunidad de ser la segunda célula más especializada del mundo, que es el músculo cardíaco. Entonces, nada, pues yo aprovecho la oportunidad y me vuelvo un músculo cardíaco, pero con una diferencia: este no nació del músculo cardíaco. Entonces, cuando se organiza, se malorganiza. O sea, no se contrae al mismo tiempo con todas las demás, sino que se contrae cuando se le da la gana. Porque son de los que dicen que el pobre es pobre porque quiere, que si como yo tuve oportunidades de salir adelante, los demás también tienen oportunidades. Y pues por lo mismo, esa revista hace lo que se le da la gana y se contrae cuando se le da la gana. Claro, como se contrae cuando se le da la gana, pues esto es lo que me comienza a generar áreas de disquinesis. Tengo áreas donde mi corazón todo se contrae, y acá donde tengo la cicatriz, por unos fibroblastos que mal se convirtieron en músculo cardíaco, se contrae cuando se le da la gana. Claro, esto me genera aumento del riesgo, por ejemplo, que ahí se me formen trombos. Entonces yo tengo la posibilidad, y parte de por qué se da ese proceso, se da por el estímulo de una proteína G monomérica que está relacionada con estos, con proliferación celular. Y pasa que, por ejemplo, cuando yo bloqueo a la enzima convertidora de angiotensina y ya no tengo angiotensina 2, este proceso ya casi no se da. Y por eso verán ustedes que una de las ventajas que tienen los IECAS en el manejo del paciente infartado, o los inhibidores de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como espironolactona o epirenona, es que me pueden generar una disminución en la remodelación anormal del corazón. Entonces me evitan hasta cierto punto que esos pobres fibroblastos levantados se conviertan en músculo cardíaco. Casi que yo prefiero tener un área quieta a un área que se mueva mal. Más o menos se debe llegar. Y eso es una proteína G monomérica, una proteína G distinta. Otro tipo de receptores son los receptores acoplados a enzimas, que son esos receptores tipo tirosinas. A diferencia de los receptores metabotrópicos que tienen 7 dominios transmembrana, este va a tener un único dominio transmembrana. El dominio extracelular es el donde se van a pegar los ligandos o los fármacos. Tenemos la alfa-S transmembrana y después tenemos un dominio intracelular. Y este dominio intracelular va a ser muy rico en residuos, en aminoácidos, tirosinas o prolinas, que son susceptibles de ser fosforilados. Se caracterizan porque su respuesta además es bastante lenta y son los receptores típicos de los factores de crecimiento. Cuando yo hablé de los receptores acoplados a proteína G, estoy hablando de los receptores del 50% de los fármacos. La mayoría. Esos son los más importantes. Estos son más bien infrecuentes. Receptores acoplados a proteína G. Receptores acoplados a enzimas. Así, mucho, no vamos a ver, creo que este es esto. Pero, por ejemplo, es el receptor de la eritropoyetina, que es un factor de crecimiento. Entonces, estos receptores tipo tirosinas, ya dijimos por ahí que tenía su... bueno,
van a tener altos residuos de serina y de prolina que van a requerir fosforilarse. Estos son los receptores que le dicen a uno que se autofosforilan, aunque en realidad no se autofosforilan. Ellos requieren de algún otro que también está activo. O sea, el receptor tiene un montón de residuos de tirosina y de prolina. Una vez que el receptor se activa, necesita homodimerizarse, es decir, pegarse con otro receptor que esté también activo y nos fosforilamos juntos. O sea, yo te fosforilo, tú me fosforilas. Y una vez que los dos están fosforilados, ese es el efecto tirosinfosfatasa, tirosinquinasa, que va a ser bloqueado por una tirosinfosfatasa. Una vez que están activos, estos me van a activar una serie de cascadas de señalización intracelular que pueden incluir a las fosfolipasas, que pueden incluir a RAS, de la que ya hemos hablado, que pueden incluir a fosfatilinositol 3 quinasa o que pueden incluir a JAK-STAT, las vías de Janus. Las vías de RAS, que es una proteína monomérica, me va a terminar activando a unas rutas que se llaman las rutas de las MAP-quinasas, que creo que ustedes también me las deben recordar por el entre sueños con Ismena, que hablaron que el RAS activa a la quinasa de la quinasa de la MAP-quinasa, la quinasa de la quinasa de la MAP-quinasa activa a la quinasa de la MAP-quinasa, la quinasa de la MAP-quinasa activa a la MAP-quinasa, y esa MAP-quinasa me va a fosforilar algunas otras proteínas que van a incluir factores de transcripción que están relacionados con proliferación, supervivencia y diferenciación celular. Por eso son importantes como receptores de factores de crecimiento. Ahora, nosotros creo que no los vamos a ver mucho como medicamentos que inactiven estas rutas, pero creo que sí los vamos a ver como algunos medicamentos que tengan la capacidad de bloquear esta ruta. Fíjense que si yo le doy un medicamento que me actúa esta ruta, o sea, que me activa a un receptor acoplado a enzima y que me termina produciendo proliferación, supervivencia y diferenciación celular, pues yo voy a estar estimulando una ruta que me haga proliferación, diferenciación y supervivencia, que es por ejemplo lo que hacemos con el eritropoyetina. Entonces, yo tengo un paciente con anemia, frecuentemente lo utilizamos con pacientes con anemia con bajos niveles de eritropoyetina, que son frecuentes en pacientes con insuficiencia renal. Porque si ustedes recuerdan, la eritropoyetina se produce en los riñones. Si el riñón no funciona, la eritropoyetina no funciona y el sujeto no es anémico. Entonces uno ve pacientes con daño renal y frecuentemente están anémicos. Le tomo niveles de eritropoyetina en el suelo. Es que toca ponerle la eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Se pega al receptor de eritropoyetina, que es un receptor tipo tirosinquinasa, me activa ruta de RAS, quinasa de la quinasa de la MAP-quinasa, quinasa de la MAP-quinasa, MAP-quinasa, proliferación de las células madres hemocitopoieticas pluripotenciales, diferenciación hacia la línea roja y supervivencia de esas células, lo que me va a generar un aumento de la línea roja. Obviamente me tocará darles ácido fólico, cianocobalamina, hierro, pues para que tengan los materiales necesarios también para esa línea roja. Pero eso es lo que hace la eritropoyetina. Pero también tiene sentido que yo eventualmente quiera bloquear esa ruta. Y querer bloquear estas rutas es, por ejemplo, parte del manejo que nosotros le vamos a dar al cáncer. Si yo tengo una célula, por ejemplo, una célula que le dé por mutar y que se autoactive esta ruta solita, pues va a ser una célula que por su mutación y que se autoactive solita, me va a terminar induciendo proliferación y supervivencia y diferenciación celular. Una célula solita que le da por proliferar, por no morirse y por diferenciarse, o mal diferenciarse. Tengo su cáncer. Pues yo podría eventualmente ponerle medicamentos a esta ruta para bloquear el camino y que ya no me produzca cáncer. Que entonces me van a hacer anemias, pero hombre, ¿qué hago? Y si me va a caer el pelo, pues sí, pero porque también el pelo pues, va a depender de esto. Yo tengo ahí factores de crecimiento del folículo piloso que hacen que las células se me estén proliferando, diferenciando y superviviendo para tener buen pelo. Y es parte, por ejemplo, de lo que vamos a tener nosotros con el manejo de las quimioterapias para el cáncer.
Bueno, esta IP3 quinasa al final me puede activar otra ruta interesante que es la de la proteína quinasa B, también conocida como AKT. Otra ruta importante para el cáncer, que son las rutas de AKT, mTOR, BAT, BCL2. La acabamos de tener, por ejemplo, esa AKT1 que mide apoptosis y me estimula la supervivencia e hipertrofia, porque me desactiva a una proteína proapoptótica que va a ser esa proteína BAT. Estos caminos que me van a inducir a supervivencia celular, por la hipertrofia un poco, la de todo, pero este camino de AKT, la inhibición de BAT y BCL2 que me inducen a la supervivencia celular, pueden ser bloqueados por caminos como estos, el sirolimus o el venetoclax, que hacen parte de medicamentos para el manejo del cáncer o de algunas enfermedades autoinmunes. Fíjense, por ejemplo, que acá hay un tan interesante. Sirolimus, que se va a encargar de bloquear este camino. Este de acá, que se llama Sirolimus, es una familia que incluye a Sirolimus, Tacrolimus, Everolimus, Utalolimus. Son medicamentos para el cáncer. ¿Qué hace? Evitar esto, evitar la apoptosis, bueno, promueve la apoptosis porque me bloquea ese camino, promueve la apoptosis, me bloquea la supervivencia y me inhibe la hipertrofia. Imagínense la siguiente situación. Un paciente está infartado. Manejo estándar de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento de ST en las primeras 12 horas implica, pues además de unos medicamentos que ustedes van a ver, que se le va a hacer al paciente una vaina que se llama una angiografía con una colocación de un stent. Es bonito, el paciente se infarta, usted lo diagnostica con el infarto, el paciente le llega con el dolor opresivo precordial, con síntomas vasovagales, usted le toma el electrocardiograma y ve que tiene el electrocardiograma con signos de infarto. Infarto agudo con elevación del segmento ST. Una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro, por lo menos dos derivaciones que miden la misma cara, excepto V2 y V3, que tiene que ser mayor a 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años, mayor a 2 milímetros en hombres mayores de 40 años y mayor a 1.5 milímetros en mujeres. Y usted le toma el electrocardiograma, ¡pam!, infartado. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le comienza la interrelación, le pone la anticoagulación, le da beta bloqueadores, le da un montón de medicamentos y llama al hemodinamista. Le dice, doctor, acá le tengo un infartado y tiene menos de 12 horas del infarto. Entonces el hemodinamista acá en Bogotá le llega a uno. O sea, tiene una diferencia de manejo en Bogotá y por fuera de Bogotá. En Bogotá uno tiene hemodinamistas. Usted está para tener el HWL y usted llama al hemodinamista y el hemodinamista, si es de día, está ahí. Si es de noche, él responde el llamado. Es divertido que a ellos los contratan para que estén en la casa. Por eso es chévere estudiar medicina. Probablemente sea un muchacho que nació en Bosa, se le dio la oportunidad de crecer, de volverse cardiólogo, y ahora como cardiólogo hemodinamista, puede trabajar desde la casa haciendo nada. Su compromiso es que si lo llamamos, él tiene que estar en menos de 15 minutos en el hospital. Por lo menos así funciona en Keralty. En Keralty el hemodinamista no está el fin de semana ni está en la noche. Pero uno le da plata, la EPS le da plata, le dice, mire, ustedes le vamos a pagar este turno de, no sé, 500.000 pesos por esta noche. Usted puede estar en su casa, durmiendo, viendo series, haciendo lo que se le da gana, excepto tomando o drogándose. Porque si yo lo llamo, usted tiene que estar en menos de 15 minutos. Entonces el tipo vive por esa. Los tipos, los varios. Bueno, los tipos y los tipos. Entonces uno lo llama a las 3 de la mañana, él a las 3:15 ya tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque el paciente está infartado, verifica que si está infartado, que usted no la haya cagado leyendo el electrocardiograma, sabe que los estudiantes de medicina son terriblemente malos leyendo electrocardiogramas, así que lo verifica. Y entonces dice, listo, si está infartado. Entonces dijo, mire, el caño infarto está en V2, V3 y V4, eso la culpa es la descendente anterior. El tipo lo primero que hace ya va dirigido, ya sabe dónde está el infarto. Entonces eso coge y le canaliza la arteria radial, le mete una guaya por ahí en sentido contrario a la sangre hasta que llega a la válvula aórtica. Canaliza la arteria, la coronaria izquierda, que sabe que la descendente anterior es la coronaria izquierda,
canaliza la columna izquierda, canaliza la descendente anterior y le mete medio de contraste. Y lo mira ahí y ve cómo el medio de contraste sale de la punta de la lengua, coge la descendente anterior y de pronto en algún punto se bloqueó. Dijo, marica, ahí está el infarto. Listo, entonces, ¿qué es lo siguiente que él hace? Hace una vaina que se llama la angioplastia. Coge la punta del catéter y lo mete a las manos. Y la punta, eso se infla, como un baloncito, como una sonda de poli, se infla la punta. Entonces, una vez que lo infla, vuelve otra vez a pasar la sangre por ahí. Y eso es chéverísimo porque el paciente está despierto, a veces de pronto un poquito se da, y uno ve como una vez le abre la arteria, otra vez como el segmento de ST comienza a descender de uno. Dice, listo, marica, ya hice la angioplastia. Ya este sujeto no se va a morir en la próxima media hora. El problema es que esta vaina se me va a volver a tapar. Entonces, para evitar que se vuelva a tapar, le pone una cosa que se llama un stent. Stent es una especie como de resorte metálico. Esto es una aleación de níquel con... O sea, le ponen el stent. Los stents originalmente eran solamente metálicos. Dice, el paciente quedaba bien, la arteria no se tapaba porque el stent estaba ahí, era metálico, eso ya no se puede tapar. Pero con el tiempo el paciente, por ahí al año, el paciente volvía y se infartaba. Pero resulta que esta vez el infarto lo anticoagulan y todo lo que sea y el paciente sigue infartado. Porque resulta que alrededor del stent el problema es que comienza a proliferar, ya no se tapa por coágulos, es raro que se tape por coágulos, sino que lo que pasa es que el endotelio comienza a proliferar alrededor del stent y vuelve y lo tapa. Siendo un poco más castizo en el lenguaje, diría mi abuela como que el stent se encarna. Sí, como que comienza a cicatrizar el endotelio alrededor del stent y otra vez vuelve y se tapa. Y es un infarto distinto al que uno siempre ve, que es el infarto que es por un coágulo. Si es por un coágulo, uno pues le pone fibrinolítico y listo, está fácil. Pero esta vaina es por una cicatriz. Ahí ya no puede hacer nada. A veces le ponen un stent dentro de otro stent, pero normalmente el manejo ya se murió. Entonces a alguien se le ocurrió decir, ve, si el problema del stent metálico es que me genera una cicatriz alrededor, ¿qué pasa si yo le pongo al stent medicamentos para el cáncer? Y actualmente el manejo del infarto es colocar un stent que se llama un DES, Drug Eluting Stent, o stent liberador de fármacos. Y el fármaco que tiene pegado el stent se vaya es con esta vaina, con sirolimus, o a primos hermanos, tacrolimus, everolimus, que son medicamentos para el cáncer. Y esa es una pregunta súper bonita, porque la gente cree, y de hecho la mayoría de los médicos creen, que el stent liberador de fármacos está con un anticoagulante. Y no, señor. Y cuando uno le dice que el stent liberador de fármacos en realidad lo que tiene es un fármaco para el cáncer, dicen, pero ¿cómo así? ¿Para qué? Pues acá lo que yo estoy queriendo hacer es evitar que el endotelio comience a crecer alrededor del stent. Y eso es una chimba porque esa vaina ya hizo que estos sujetos ya no se murieran en el primer año, sino que comienzan a morirse por allá 5 años después. Claro, el medicamento no dura toda la vida, pero pues ya le dio 4 años más. ¿Okay? Tenemos la ruta de Jackstatt, que pues son rutas que van, pueden activar a la ruta de fosfatídicos, entonces fosfato, de la KT y de TOR. Estas rutas pues, al final lo que van a terminar es produciendo activación de factores de transcripción también, y que van a estar muy relacionados con procesos autoinmunes, por ejemplo, con expansión clonal de células inflamatorias. Y acá yo voy a tener algunos medicamentos, como estos, por ejemplo, como el tofacitinib o el tocilizumab, que son algunos medicamentos como tal, o anticuerpos monoclonales, que van a estar dirigidos contra algunos receptores específicos que actúan sobre rutas de Jackstatt. Acá solamente se los voy a nombrar, pero creo que el tema de medicamentos biológicos, ustedes lo van a ver con el profe García al final, puro final.
Y cómo estos medicamentos, por ejemplo, pues van a estar relacionados con evitarme la respuesta inmune en procesos autoinmunes. Vale, claramente. Wow. Sobre canales. Entonces yo puedo tener un montón de tipos de canales. Acá hablo, por ejemplo, de los canales de sodio voltaje dependientes. De la estructura del canal. Esta es la estructura del canal que va a tener 4 dominios, que acá tenemos entre el dominio 3 y el dominio 4 en la superficie intracelular, el dominio de inactivación. Y es acá, si se acuerdan, ya hablamos de un medicamento que actúa sobre los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Se acuerdan? ¿Cuál dijimos que actuaba sobre un medicamento altamente específico que actúa sobre canales de sodio voltaje dependientes? La lidocaína. Resulta que yo puedo pegarme al canal y bloquear el canal. El problema es que yo lo puedo bloquear en abierto o lo puedo bloquear en cerrado. Lo que hace la lidocaína es que se pega, ¿se acuerda que les dije que se pegaba al receptor al canal de ese voltaje dependiente cuando está en estado inactivo? Es decir, él está cerrado. La lidocaína se le pega por desde adentro en el estado cerrado y lo deja cerrado, ya no se puede activar. Por eso las señales nerviosas ya no pasan. Por eso me sirve como anestésico local. Por eso las señales cardíacas ya no pasan. Por eso me sirve como antiarrítmico. Eso es lo que algunos que me bloquean el canal encerrado. Pero hay algunos venenos que me bloquean el canal en abierto. Al bloquearme el canal en abierto, hace que el canal, al estar abierto todo el tiempo, me anda mandando señales de dolor, por ejemplo. Y es lo que hace, por ejemplo, la batracotoxina, que es el veneno de algunas ranas, la conitina, que es la hierba del acónito, y algunos venenos de escorpión. Una cosa divertida del veneno de escorpión es que el veneno de escorpión casi no es letal. No suele ser tan letal como, por ejemplo, puede ser el veneno de la mayoría de las serpientes. O sea, que sí que puede serlo, ¿no? Pero pues digo que no es lo más frecuente. De hecho, uno utiliza suelos antiescorpiónicos a dosis bajitas. Pero lo que sí hace es que es putamente doloroso. Muy, muy doloroso. Entonces nunca me ha aplicado, pero sé que es muy doloroso. De hecho, parte del manejo es que uno tiene que poner la anestesia colocar alrededor porque a la gente le suele doler muchísimo. Porque lo que hacen algunos venenos del escorpión es que se pega al canal de sodio voltaje dependiente y lo mantiene abierto. Pues claro, eso le va a comienza a usted mandar señales de sensibilidad y de dolor al sistema nervioso central, a pesar que no haya ningún estímulo. De la rana dardo, por eso dicen que la rana dardo, uno la toca y huele como si le hubieran pegado un dardo, porque lo que hace es activar los canales de sodio voltaje dependientes. Y pues tengo su contraparte, que me mantiene el canal en reposo inactivo, que eso es lo que hace la lidocaína, y pues algunas toxinas como por ejemplo la tetrodotoxina del pez globo o algunas toxinas de mariscos. Pero fíjense que acá el medicamento, la lidocaína, se me está pegando a un canal que no es necesariamente un receptor, o sea, no es un receptor desde el punto de vista fisiológico, pero para nosotros el fármaco sí es el receptor, un receptor farmacológico. Tengo bombas. Ustedes recuerdan más o menos el efecto de estas bombas. Por ejemplo, es una bomba de sodio ATP dependiente. Estas bombas cogen algunas moléculas, bueno, me las cambias. Este es el ATP. Me sacan el sodio en contra del gradiente de concentración y cogen el potasio, la bomba de sodio potasio ATP dependiente, y me mete potasio, me mete potasio en contra del gradiente de concentración. Al final, la bomba de sodio potasio ATP dependiente me saca 3 sodios en contra del gradiente de concentración, me mete 2 potasios en contra del gradiente de concentración, y como me mueve todo en contra del gradiente de concentración, me toca apagarlo. ¿Cómo lo voy a apagar? En forma de ATP. Ahora,
Este camino puede ser bloqueado. Si ustedes recuerdan, esa bomba de sodio potasio ATP dependiente lo que hace normalmente es volverme a estabilizar todo el sistema después de un potencial de acción. Entonces, por ejemplo, en un potencial de acción cardíaco, cuando la célula se despolariza, el músculo estriado cardíaco se despolariza, entra un montón de sodio. Sodio que debería estar afuera, ahora se entró. Que cuando la célula se despolarizó, me sacó un montón de calcio, me metió un montón de calcio al citoplasma desde el retículo sarcoplásmico o desde los túbulos T. O sea, ahora tengo un montón de calcio dentro de la célula. Que para que la célula se vuelva a repolarizar, me tocó sacar un montón de potasio. Y el potasio lo saqué a favor del gradiente de concentración, y eso es gratis, para volver a repolarizar la membrana. Pero ahora tengo un mierdero, porque tengo un montón de sodio adentro, que debería estar afuera, tengo un montón de potasio afuera, que debería estar adentro, y tengo un montón de calcio adentro del citoplasma, que debería estar dentro del retículo, o por fuera. Así que para volver a dejar todo como estaba en un principio, viene por ejemplo el canal NSX que me saca calcio de la célula, pero me mete sodio. Y yo digo, marica, todavía tengo más sodio adentro. Ahora, ¿cómo hago para hacerme ese sodio? Pues es donde viene la bomba de sodio potasio ATP dependiente. Me saca el sodio, me mete potasio. Y ya vuelvo a quedar divino, otra vez como para el principio. Hay una toxina de esta planta que se llama digitalis, que de hecho acá en el altiplano cundiboyacense hay mucho, y les recomiendo si algún día no tienen nada que hacer un fin de semana, se suben a Monserrate, y en el camino para Monserrate hay mucha de esta, hay varias plantitas de estas, son hasta bonitas, uno las ve en el camino. Obviamente si va en el camino caminando, si va en el trencito no las va a ver. Digitalis purpúrea, lo que hace es que se pega a esa bomba de sodio potasio ATP dependiente y la bloquea. Claro, eso hace que cuando usted es un músculo, pues un músculo cardíaco se despolariza, el calcio, el músculo se contrae. Cuando va a volver otra vez a dejar todo como estaba en un principio, ya le queda muy difícil. Porque la bomba de sodio potasio ATP dependiente está parcialmente bloqueada. Eso hace que el músculo se contraiga, pero ya no se relaje tan fácil. Este medicamento, esta toxina, se convierte en medicamento. ¿Qué es esto? La betametildigoxina, que es el anito, o la digoxina. Esa vaina se utilizó durante muchos años para el manejo de la falla cardíaca. Como en la falla cardíaca el problema era que el músculo cardíaco no se contraía con fuerza. Al bloquearle la bomba de sodio potasio ATP dependiente, hace que el músculo se contraiga con fuerza. No es que ya no se relaja tan fácil, pero que se contrae con fuerza, se contrae con fuerza. Pero ya no se relaja tan chévere. Entonces eso hacía que el músculo cardíaco cogiera más fuerza, que tuviera un efecto inotrópico positivo, pero so pena de generar un montón de arritmias. Pero le mejoraba la falla cardíaca. Le producía arritmias, sí, pero le mejoraba la falla cardíaca. Y ese es un medicamento, por ejemplo, que actúa sobre bombas. Otro que actúa sobre bombas del que ya hablamos y veremos más adelante, el de la bomba de sodio potasio ATP dependiente, el de la bomba de potasio por protones ATP dependiente en la superficie apical de la célula parietal, que lo que hace normalmente es que coge y me mete potasio desde el cloruro de potasio en la luz del estómago, me saca protones haciéndome ácido clorhídrico en la luz gástrica, y eso es lo que me produce el ácido en el estómago. Y lo que hace el omeprazol es ir a esa bomba y bloquearla. Y al bloquear la bomba, pues ya no vamos a producir más protones, por lo tanto ya no va a haber más ácido. Y la gastritis y eso que ustedes han venido desarrollando con su prelado, pues se controla. O los transportadores, que esto creo que lo ven también con Stalin. Entonces, en distintas partes del riñón vamos a tener, por ejemplo, a estos importadores, como el importador de sodio potasio 2-cloro, que vamos a tener en el asa de Henle, o el importador de sodio por cloro del túbulo contorneado distal,
que hacen parte de los procesos de reabsorción de electrolitos en la nefrona, pueden ser potencialmente bloqueados. Por ejemplo, la furosemida me bloquea al portador de sodio de potasio 2-cloro. Como usted ya sabe, porque usted ya vio todo lo de fisiología del riñón, ya sabe qué hace el portador de sodio de potasio 2-cloro, entenderá qué hace si yo lo bloqueo. Pues si le meto furosemida, el proceso se me bloquea y por lo tanto el asa de Henle ya no reabsorbe ni sodio, ni potasio, ni cloro. Entonces, como esa vaina se me va a salir por la chichi y me arrastra agua, pues yo voy a estar orinando mucho. ¿Y orino qué? Sodio, potasio y cloro. So pena que, como ya no absorbo eso, pues eventualmente me puedo deshidratar, eventualmente se me puede bajar mucho el sodio en la sangre, eventualmente se me puede bajar mucho el potasio en la sangre y eventualmente se me puede bajar mucho el cloro en la sangre. Como efecto adverso de diuréticos como la furosemida, me pueden producir hiponatremia, hipocalemia e hipocloремia. Más alcalosis, hipomagnesemia, otras cosas. Por la hidroclorotiazida en el túbulo contorneado distal. Y listo. ¿Listo, señores? ¿Puedo con esto?